Buenas tardes a todos. Continuamos con la serie de El misterio de la piedad. Hoy es la quinta conferencia y vamos a leer nuestro versículo base, que es 1 de Timoteo 3:16. Antonio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Ya dijimos que esto... Eso no lo pone aquí a mí. Bueno, ya me lo he dicho yo. Ya dijimos que el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Timoteo es un pastor joven, y esta es una parte de una canción que ellos cantaban, o de un himno que ellos cantaban, y entonces él lo puso como el ejemplo de lo que significa la piedad. Piedad dijimos que era vivir cerca de Dios, es el significado de piedad. No es ni misericordia ni otros significados que nos han hecho creer, sino el significado de piedad es vivir cerca de Dios. Cada frase: Dios fue manifestado en carne, Jesús vino en carne a la vida, Él caminó de una forma y de alguna forma Él nos dice cómo teníamos que caminar nosotros, que fuéramos como Él. ¿Cómo fue Él? Fue manso y humilde de corazón. Entonces, como nosotros tenemos que ser. Justificado en el Espíritu, porque Él murió sin pecado, y entonces el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos para vivir por siempre en la eternidad. Ha sido la única persona que ha muerto y ha resucitado y sigue vivo. Es para que nosotros, que tenemos el mismo Espíritu con nosotros, este mismo Espíritu nos resucitará en el día postrero, pero mientras tanto nos da su poder para vencer al pecado. Visto por los ángeles, siempre ha estado con los ángeles, rodeado de los ángeles. Simplemente lo que nos quiere decir es que nuestra vista tiene que estar hacia Jesús. Igual que los ángeles miraban a Jesús aún siendo hombre, nuestra vista siempre tiene que estar mirando a Jesús. Entonces su evangelio es el que viene reflejado a nosotros y el que tenemos que estar atento, no a los demás evangelios que pueden haber por alrededor, porque pueden haber muchos. Porque unos dirán, es que la Virgen María me ayuda a esto, otros porque el budismo también puede ser que esto, otros pueden decir lo que sea. Entonces, visto por los ángeles, nuestra vida mirada a Jesús, igual que los ángeles miraban a Jesús, y que su evangelio se refleje de cara a nosotros. Predicado a los gentiles, todo lo contrario. Ya vimos que él vino al mundo, nació en los hebreos, que no eran gentiles. Hicimos la comparación entre los payos y los gitanos. ¿Quién son los payos? Todos los que no son gitanos. ¿Quién son gentiles? Todos los que no son de hebreos. Sin embargo, aquí dice predicado a los gentiles, cuando él fue predicado a los hebreos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos dice que gentiles es todos aquellos que no reciben a Jesús con fe. Entonces, cuando uno tiene fe, automáticamente, cuando uno nace de nuevo y tiene fe, pues automáticamente es añadido al árbol de los hebreos de Abraham, o sea, al linaje de Abraham. Entonces, por eso dice aquí, predicado a los gentiles, porque no creyeron en él. Entonces, aunque tuvieran de sangre que fueran hebreos, en realidad eran gentiles, porque no tenían fe. Y hoy vamos a ver creído en el mundo. Y también nos vamos a llevar la sorpresa, porque claro, cuando él vino, ¿quién creyó en él? Si lo crucificaron. Si cuando murió solo había unas pocas personas que fueron a su... Y aquí dice que fue creído en el mundo. Y estamos hablando de que estas frases que están aquí es de cuando él estuvo viviendo en la tierra. No estamos hablando de un futuro, como por ejemplo ahora creído en el mundo, todo el mundo cree en Jesús de alguna forma, pero todo el mundo cree que ha existido, porque además ha sido un personaje histórico. Pero sin embargo, cuando se escribió esto, fue cuando Jesús vivía en la tierra, poca gente creyó en Jesús. Sin embargo, dice creído en el mundo. Para buscar el significado de creído en el mundo, miraremos en el original griego las tres palabras que significa creído en el mundo, que es pisteuo en cosmos, pisteus en cosmos, pisteo en cosmos. No, porque es en griego. Entonces, la palabra pisteus, que es creído, su definición literal es
tener fe, tener crédito o confiar. Por ejemplo, un millonario tiene crédito a donde va por sí mismo, por quien es, por su nombre. No hacía falta que hiciera nada más, ¿me entiendes? Entonces, esta palabra es tener fe. La palabra en quiere decir que en una posición fija, denominada en una posición fija, tiene un significado de instrumentalidad o de relación de reposo. Esto lo veremos cuando formemos la frase. Y la palabra cosmos, que significa decoración, o mundo, decoración. Cosmos significa decoración, tiene dos significados, o mundo completo con los habitantes incluidos. Entonces, habiendo visto pisteo en cosmos, cada significado de lo que es, podemos parafrasear la frase creído en el mundo, y podríamos decirlo de la siguiente manera: los habitantes del mundo tuvieron fe sin dudar en Jesús, de que Él había estado en vida en la tierra. Los habitantes del mundo tuvieron fe sin dudar en Jesús, de que Él había tenido fe. Esta afirmación, que es los habitantes del mundo tuvieron fe de que Él había estado, el apóstol Juan la niega completamente y dice que esto no es así. Y tenemos que ir a Juan 1:10, que dice lo siguiente. Jesús dice Juan, ¿lo tienes, mamá? 1:10, sí. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces el mundo no le creyó. Entonces el mundo no tuvo fe en él. Sin embargo, creído en el mundo, lo que nos dice Pablo, no concuerda con lo que dice Juan, que no es. Entonces aquí hay que ver de qué mundo estamos hablando. Entonces, si empezamos a estudiar las palabras, veremos que el mundo de Juan no es el mismo mundo de Pablo. El mundo de Juan es nuestro mundo, el planeta Tierra, con sus habitantes. Jesús nació de una virgen en el planeta Tierra. Jesús creció como un humano en el planeta Tierra. Y Jesús ejerció su ministerio aquí en el planeta Tierra. Y el mundo fue Jesús murió crucificado en el planeta Tierra. Y una vez Jesús murió crucificado, Jesús se fue a otro mundo a predicar durante 3 días, que esto lo vimos en 1 de Pedro 3:19. Y es otro mundo. Y Jesús resucitó en el planeta Tierra para irse a otro mundo. Indiscutiblemente, Timoteo, cuando lee esta afirmación, sabe que Pablo se está refiriendo al mundo invisible. Él fue creído por el mundo invisible. Y el mundo invisible supo de que Jesús realmente había nacido como hombre en la tierra. Porque los de que de la tierra, ya lo dijo Juan, que es el que estuvo con él, que dio fe de que el mundo no lo vio, ni lo conoció, ni quiso saber nada de él. En este mundo invisible donde Jesús es creído, el ejército de los cielos y de la tierra en la dimensión espiritual tuvieron la certeza que el Creador mismo, mediante el cual fue hecho todo, se había encarnado al nacer de una virgen. En este mundo espiritual, Jesús se presenta como el león de Judá. Todos conocen quién es. En el mundo espiritual todos conocen a Jesús. ¿Vale? Ahora vamos a leer unos versículos en Colosenses 1, del 1:15 al 1:20. ¿Vale? Lo leo yo mismo. Y dice, Colosenses, capítulo 1 y versículo 15. Él, hablando de Jesús, dice, es la imagen visible del Dios invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas
fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. Entonces, estamos hablando creído en Él, creído en este mundo invisible. Él creyó, él cuando hizo todo, hizo el mundo visible y el invisible. ¿Vale? También Él es la cabeza del cuerpo que es la asamblea mesiánica, o sea, la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito nacido de entre los muertos, porque es el primero que nació entre los muertos que no ha muerto. Es lo que significa primogénito entre los muertos, porque antes que Él resucitó Lázaro, porque resucitó Él. Sin embargo, Lázaro murió, o resucitó la niña, pero luego la niña murió. Sin embargo, Jesús es primogénito entre los muertos porque Él resucitó y no ha muerto todavía. Por eso es primogénito entre los muertos. Nacido entre los muertos para que así tenga la preeminencia en todo. Pues le complació a Dios tener todo su ser viviendo en su Hijo. O sea que Dios se condensó todo lo que era Dios en Jesús. Y por medio del Hijo, a través de Jesús, cuando estuvo en la tierra, reconciliar todas las cosas que estaban peleadas con Él, ya sean las cosas que estaban en el cielo como en la tierra, haciendo paz por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en una cruz. Este es Jesús. Este es el Jesús que todo el mundo creyó, el mundo espiritual. Y los que no tuvieron acceso a su mundo espiritual, como fueron los ángeles caídos que fueron encarcelados porque habían pecado en el principio de los tiempos, que ya lo estudiamos cuando los gigantes, esos ángeles caídos, Él fue y les predicó. No fue a predicarles salvación, sino a decirles: yo he vencido al mundo, yo he vencido al pecado. Jesús, que siempre tuvo la vista puesta en la cruz, sabía que allí es donde se libraría la batalla espiritual más importante desde la creación de todo el principio. Los demás no lo sabían, pero Él sabía que la batalla importante se libraría en la cruz. Ya hemos visto cómo las tinieblas, el mal, la desobediencia, errar el camino ha existido desde el principio. Nuestra cuarta dimensión, porque nosotros vivimos en una cuarta dimensión de espacio, de tiempo, de materia y, espacio, materia, tiempo, las tres dimensiones, ¿no? No, en profundidad y el tiempo, son cuatro dimensiones. Alto, ancho y tiempo. Esas son las cuatro dimensiones. Perdona, me había liado un poquito. Es una copia de ya la existente dimensión espiritual, de la ya existente dimensión espiritual. Una prueba de ello es la luz. Ahora vamos a comparar por qué nuestra dimensión es parecida, o por qué nuestro mundo es parecido al mundo espiritual. O una copia del mundo espiritual es nuestro mundo. Y ahora vamos a compararlo y vamos a saber si es correcto así o no es correcto así. Porque hemos empezado ya sabemos que Jesús fue creído por estos seres espirituales y sobre todo por los seres de maldad, porque en el versículo anterior nos habla, en el párrafo anterior nos habla de los ángeles, visto por los ángeles. Entonces aquí ya no está hablando de los ángeles, aquí tiene que hablar de otro tipo de ser, y está hablando de los seres que ya tenían el mal en sí y que conocían que Jesús había venido aquí. Entonces, yo voy a hacer una comparación de la luz. La luz son unas partículas que viajan en ondas. Según la frecuencia de ondas de estas partículas, la luz, o también se le conoce como el espectro electromagnético, pueden y tienen diferentes cualidades. Pueden ser luz visible para el ojo humano, según la onda que es eso, puede ser luz ultravioleta, que nosotros el ojo humano no la ve, pero sigue siendo una luz, o puede ser luz de microondas, no visibles, o otro tipo de luces. O sea, la luz tiene muchas características, según la frecuencia de la onda, según si la onda es más así, nosotros a lo mejor la vemos, y si la onda es más suave, pues no la vemos, pero sigue siendo luz.
En el aspecto de la luz visible, las partículas de luz chocan contra los cuerpos sólidos, dejando tras de ellos un hueco que es rellenado por las sombras o las tinieblas. Claro, si tú reflejas la luz contra este móvil, detrás del móvil, ¿qué es lo que hay? Sombra, oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz no traspasa los cuerpos sólidos. Sin embargo, detrás hay oscuridad. La luz, muy bien, rellenado por las tinieblas. La luz siempre está en movimiento. De hecho, hay estrellas que observamos hoy en día que ya no existen hace mucho tiempo, pero por la gran inmensidad del universo, esta luz que en un momento dado salió de un punto del universo, viaja y viaja hasta llegar a nosotros. Pasan millones de años y esa luz llega a nosotros, pero esa estrella ya ha muerto. Pero la luz siempre está viajando. Las tinieblas no se mueven. Las tinieblas son estáticas, porque las tinieblas es un efecto de la luz. Es ocultar detrás de la luz. Así, la existencia del mal es creada automáticamente al crearse la voluntad. Y ahora vamos a hablar de lo que es el mal. Cualquier creación sin voluntad propia es imposible que tenga maldad o pecado. Si tú tienes una lavadora y tú le pones el programa de lavado con lejía y le pones ropa de color, cuando tú sacas la lavadora resulta que la ropa de color te ha salido manchada de lejía. ¿Ha sido culpa de la lavadora? No, ha sido culpa tú que has puesto mal el programa. Pues la lavadora ha hecho su trabajo. La lavadora no tiene una voluntad. Entonces la lavadora no se puede equivocar, no puede hacer mal las cosas. Eres tú que haces bien o haces mal las cosas. Porque la mía no centrifuga. Bueno, hablamos de los instrumentos con él. Que sacar la ropa está chorreando. ¿Ves? Y la voluntad de ella. Vale, pues si el creador de todo, Dios, le da unas órdenes para cumplir a alguien y las cumple, esas órdenes no tienen punto de vista para considerarse buenas o malas. La lavadora no tiene un punto de vista para decir es bueno lo que me han hecho o no es bueno lo que me han hecho, porque se lo han hecho y ella tiene que obedecer lo que le han hecho. Siempre nos han enseñado que lo contrario del bien es el mal. Siempre. ¿Es verdad o no? Desde pequeñito. ¿Qué es lo bueno, esto, malo, aquello? Pero lo contrario del bien es el mal. Pero la Biblia no habla que el bien son los... Pero la Biblia... ¿Dónde está? Perdona un segundito, Pienso, señor, que viene mal. Pero la Biblia nos habla que el bien son los pactos de Dios con su creación. O sea, Dios hace unos pactos con nosotros y ese es el bien. Esa es su bondad. Y cuando se vulneran los pactos es porque entra en órbita la voluntad del ser creado. Entonces eso es el mal. Los pactos de Dios o testamentos son su voluntad hacia nosotros. Esta voluntad, mandamientos o pactos están basados en la naturaleza del Creador, que es la santidad. Pero Dios crea unos pactos con el hombre. Ahora lo veremos en ejemplos y lo veremos sencillamente. Uno de los primeros pactos que hizo Dios con el hombre fue con Noé. Génesis 9:11. Génesis 9:11. En que Dios habla con Noé y establece un pacto con él. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas y de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Muy bien. Un pacto. Esta promesa que Dios hizo se cumplirá hasta el final, porque ya hay otro pacto que habla sobre la destrucción de la tierra, que es por el fuego, que eso lo explica Pedro en las epístolas de Pedro, que dice que la tierra será destruida por fuego, pero ya no por agua. Entonces Dios dijo, por agua ya no destruiré más. Pueden haber inundaciones, pueden haber tsunamis, lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, pero las aguas tienen un freno natural para no destruir la totalidad de la tierra, porque la santidad de Dios no le permite desobedecer sus propios pactos. Llega un momento que el tsunami hace prou, hasta aquí he llegado, y de aquí para atrás.
porque no sigue para adelante y lo destruye todo. Porque Dios puso un freno y dijo, yo no destruiré más la tierra con agua, y es efectivamente. Nosotros vemos cómo llega el agua, pero tal como llega, se va. Que hace destrucción, pero luego se va. No es que se queda perpetuamente y ya destruye todo, sino, o sea, eso no se vuelve a repetir. O sea, que el arco cuando llueve y se ve ahí Dios el lo arco ve, iris, Dios lo ve para acordarse de ese pacto, dice. Dice aquí, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sí. Así que cada vez que lo vemos, tenemos que recordar que es No, el pacto que hizo. ese lo hace Dios. Dios se acuerda del pacto que hizo con nosotros. Por eso dice, pues yo he puesto el pacto para acordarme de esto. Es Dios el que... Nosotros nos acordamos que ya se ha parado la lluvia. Vamos a ver las cosas. El bien, Oye, escúcheme una una cosa, tontería, pero escuchar la bien. verdad. Hemos hablado de la luz y hemos hablado un poquito del bien. El bien hemos comparado con el pacto. Y ahora decimos, el bien, como la luz, viaja desde el mismo Dios hacia todos los seres creados por Él. Hacia todos. Hacia todos. Este bien que Él envía a todos, choca con nuestra voluntad. ¿Escuchas, Maribí? Este bien choca con nuestra voluntad. Pues somos seres de voluntad propia, no somos lavadoras, que ponemos el centrifugado o ponemos el programa. No, nosotros tenemos una voluntad. Y si nuestra voluntad prevalece sobre la bondad de Dios, se crea un hueco que inmediatamente es rellenado por la maldad. El móvil, hemos dicho, llega a la luz. ¿Qué hay detrás? Sombra. Ahora llega la bondad de Dios. Pero perdona, ahora mismo detrás del móvil está tomado. La Biblia. Ahora llega la bondad de Dios. Y la bondad de Dios llega hacia nosotros. Eso digamos que es una persona. Y llega la bondad de Dios. Si tú te pones en contra de Dios, ¿qué es lo que hay detrás? Se crea un hueco. Se crea una oscuridad, igual que con la luz. Es lo mismo. Se crea la maldad. La maldad es un efecto de no hacer la voluntad de Dios. Nada más que eso. Si tú te pones así y dejas que la voluntad de Dios fluya, la maldad no existe. Porque no hay sombra detrás. ¿Lo entendéis eso? Lucifer, y hemos estudiado el caso de Lucifer, fue el ser creado más perfecto, creado para guardar la santidad de Dios. Su forma de actuar era perfecta, pero llegó un momento que su voluntad empezó a cambiar, hasta que decidió mirar hacia Él, y ya no decidió mirar hacia Dios. O sea, Él hizo un cambio de posición. Él estaba así y empezó a ponerse así, y ahora me miro yo a mí. Decidió mirar, y no mirar al Creador. En ese momento pecó. Pero la maldad surgió en el cambio que hubo en su voluntad. O sea, él pecó después de que naciera la maldad. Pero la maldad, ¿cuándo nació? Cuando él hizo su voluntad. ¿Lo entendéis eso? Y eso es la maldad. No, yo no entiendo. ¿La maldad? ¿Dónde estaba la maldad? La maldad surge automáticamente cuando el ser humano, cuando un ser creado por Dios no quiere hacer la voluntad de Dios. Un momento. Adán y Eva fueron creados en estado inocente. Y eran inocentes, totalmente. Bueno, ahora lo miraremos. Ahora lo miraremos. Entonces, pierden la inocencia. Bueno, ahora lo miraremos, papá. Un segundito. Bueno, por favor. Y si me equivoco, me disculpáis. Yo no le... Lucifer fue creado más perfecto, creado para guardar la santidad del Altísimo. Su forma de actuar era perfecta, pero llegó un momento que su voluntad empezó a cambiar, hasta que decidió mirar hacia Él y no al Creador. En ese momento pecó, pero la maldad surgió en el cambio que hubo en su voluntad. No en el pecado, sino en el cambio que hubo en su voluntad. Decidió mirar hacia Él y a su conveniencia y no a la voluntad de Dios que tenía para Él. Ezequiel 28, versículos 15-16, dice: Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la iniquidad, la maldad. En la sabiduría de tu comercio llenaste tus almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste.
Ya lo vimos en el estudio de Satanás. Ya lo vimos. Él tenía negocios, tenía cosas, y cuando dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a él, llegó un momento que se enorgulleció y pecó. ¿Por qué? Porque al no tener la voluntad puesta, al no hacer lo que Dios quería, se creó un hueco detrás de él que era la maldad. Y ahí surgió la maldad. Este cambio de voluntad también existía en otros seres, y así proliferó la maldad. Ya lo vimos, los extranjeros que vinieron, lo cogieron, lo trajeron a la tierra. En la tierra existían otros seres antes de Adán, que tenían maldad. Sabemos quiénes son los demonios. Jesús les llamó demonios a esos seres, que no tienen cuerpo y que son espirituales. En la tierra había unos seres llamados extranjeros que también pecaron, perecieron con el agua y perdieron sus cuerpos. Jesús los llamó los seres inteligentes, que se tradujo por demonios. Adán y Eva eran unos seres espirituales. Cuidado lo que voy a decir. Adán y Eva eran unos seres espirituales, con un alma dentro de un cuerpo físico. Eso era Adán y Eva. Seres espirituales. Porque ellos tenían contacto espiritualmente con Dios. Ellos tenían aquella cosa que nosotros no la tenemos si no es a través de Cristo. Ellos la tenían a través de nadie. Eran seres totalmente espirituales, como los ángeles o como otros. Ahora, ellos poseían una cosa más, una cualidad más, que era, tenían un alma, y todo eso estaba dentro de un cuerpo físico. Pero ellos podían hablar con Dios tranquilamente, de forma espiritual. Y dice la Biblia, Dios es espíritu. O sea que solo puedes hablar a través de Dios por el espíritu. Nada más. Pero era Adán, no Eva. Adán y Eva. No comparto. ¿Quién creó a Eva después? Adán y Eva, volvemos a empezar, porque es importante saber esto. Como tú y yo, son seres espirituales que tienen un espíritu, que tienen una conciencia, tienen un alma, o sea, una voluntad. Una alma, conciencia, voluntad. Y de eso está todo metido dentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, ¿quién piensa? ¿Tu cuerpo o tu alma, tu mente? ¿Quién piensa? Piénsalo lógicamente. Hablamos de lógica, no hablemos de Biblia. Lógica. Cuando tu mente trabaja, ¿quién trabaja? Tu mente. Algo trabaja aquí arriba, que no es tu cuerpo físico. Tu mano no piensa, tu pierna no piensa, piensa tu mente. Y nuestra mente está en nuestro cerebro. Ahí está la mente. Es nuestra voluntad. Y cuando tú quieres decir, ahora a las 7 me tengo que ir, es porque tu voluntad dice que te tienes que ir a las 7. Y si uno te dice, no te vayas a las 7, dices, no, pero yo hago lo que a mí me da la gana y yo me voy a las 7. ¿Por qué? Porque haces tu voluntad. Esa voluntad es el alma. Y todo eso, espíritu y el alma, está dentro de un cuerpo. Entonces, la frase, volvemos a decirla. Adán y Eva eran unos seres espirituales, con una alma. Cada uno tenían una alma. Y estaban, ¿dónde? Dentro de un cuerpo físico. Amén. Ahora, ese paquete, que es alma, ahora que es alma, espíritu, alma y cuerpo, ese paquete, conocían bien la faceta espiritual. Ellos conocían bien la faceta espiritual. Sabían y conocían el pacto que Dios había hecho con ellos. Dios había hecho con ellos un pacto. No está escrito en la Biblia, pero lo vamos a descubrir. Sí, Dios hizo un pacto con ellos. Señora. Bueno, vale, sí. Y ellos conocían bien a Dios. También, como seres en un mundo físico, conocían bien su cuerpo. Los dos estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque conocían lo espiritual y conocían lo físico. Ellos distinguían bien las tres facetas, que a nosotros nos cuesta mucho entender las tres facetas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiendes? Los materialistas se centran en el cuerpo, los espirituales se centran en el espíritu, y los que quieren hacer lo que les da la gana se centran en el alma. ¿Me entiendes? Pero nosotros somos un trío, y eso Adán y Eva lo conocían perfectamente. Ellos sabían bien que eran espíritu, que tenían una voluntad y que tenían un cuerpo. Ahora, lo que ellos desconocían, esto es importante, lo que ellos desconocían era la faceta del libre albedrío. Ellos nunca habían elegido. No que no pudieran elegir. Nunca habían elegido.
o voluntad propia para hacer algo diferente del pacto de Dios con ellos. Dios les dio un pacto: no comerás de este árbol. Y Adán lo hizo. Adán obedeció. Nunca se cuestionaron de dejar la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Así, cuando dejaron de ver al Creador para mirarse a sí mismo, empezaron a surgir la voluntad propia y pecaron. Empezó a surgir la maldad cuando empezaron a mirarse ellos a sí mismos. Y no habían pecado todavía, pero cuando ellos se miran a mí así y no miran a la voluntad de Dios, automáticamente se crea la maldad. Y entonces, como se crea la maldad, ahí es cuando pecaron. Y ahí es donde el diablo aprovechó la jugada. Génesis 2, 16 y 17. Lo voy a leer yo. Jehová, Elohim, dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles del paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás. Porque en el día en que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Y Adán, cuando se lo contó a Eva, porque Adán, esto se lo dijo Dios a Adán, pero Adán se lo contó a Eva. Y Adán, en Génesis 3:3, le cuenta esto a Eva y le dice y añade: no comerán de él ni lo tocarán o morirán. Y Dios no le dijo nada que no lo tocaran. Adán ya añadió una palabra más. No solo de este libro, no solo de este árbol no comeré, sino que ni lo tocaré. Porque ya le dijo a Eva: ni lo tenemos que tocar. Porque Dios ha dicho que no tenemos que tocarlo, que no tenemos que comer de él. O sea, él le añadió algo más. Satanás tentó a la mujer para que dejase a un lado el mundo espiritual. Y entonces es la tentación de Satanás: desviarte del camino del Señor. Y se centraba en el mundo físico. Y entonces, ¿por qué se centró Satanás en el mundo físico? Porque el mundo físico es más fácil de ver. Es el que vemos con nuestros ojos, es el que sentimos con nuestros sentidos. El espiritual es más difícil de discernir, porque se tiene que discernir con el espíritu. Y dice, Génesis 3:6: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Con la vista, ella ya su voluntad empezó a cambiar. Si esta era Eva, que era así, a la voluntad de Dios, empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Dios y empezó a ver las cosas físicas. Y vio que el árbol era bueno. El árbol tenía cosas muy buenas que ofrecerle. Era placentero a la vista. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hemos dicho con la luz? Cuando la luz no puede pasar, ¿qué se crea detrás? ¿Qué pasa con la voluntad de Dios cuando choca con nuestra voluntad? ¿Qué se crea detrás? La maldad. Automáticamente. No crea nada. Es la maldad. La creamos nosotros, la maldad. No la crea nadie más. La voluntad la crea. Cuando a un niño le dices no hagas esto y lo hace, es el niño que decide no hacerlo, no desobedecer. Jesús en Mateo 6, 22, 23 dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo compara con el bien y el mal, con la luz y las tinieblas. ¿Lo entendéis? Es la misma comparación. Hay que tener cuidado cómo miramos las cosas. Podemos mirar con ojos de codicia y pecar. No es que pequemos, pero cuando miramos nuestra voluntad, automáticamente sale el mal dentro y la tentación. ¿Lo entendéis? Dios siempre pone pactos con nosotros, pactos buenos. Ahora somos nosotros que no queremos hacerlos y automáticamente se crea el mal. Una vez la mirada estaba puesta en el mundo físico, ya era fácil hacer la voluntad propia de ella y pecar. Ya era facilísimo, solo tenía que estirar la mano. Ya estaba mirando ella lo que no tenía que mirar. Génesis 3:6: y ella tomó algo de su fruto y sí, comió. Y también dio un poco a su esposo con ella y ellos comieron. Y él aceptó. Claro. Y quien pecó fue él. Bueno, pecaron los dos, pero pecaron los dos. No,
Pecó él más que No. ella. Y pecaron los dos. Bueno, pecaron los dos. Si comieron los dos, pegaron los dos. Claro, Pero Eva comió primero. claro. No, pero Escuchar la una culpa cosa. no es de Seguimos, Adán, seguimos, la por culpa de favor. Adán. Pero ¿quién le dio de comer a Adán? Pero es igual que en la Biblia se considera como Por el favor, varón por favor, que por es el favor. responsable Por favor, de la Mariví, casa. por favor, Mariví. Es más baño, Mariví. Claro que se les abrió los ojos del alma. Ahora habían conocido una fuerza interior para hacer lo que ellos querían. Y automáticamente eran sabios en el bien y en el mal. Ellos sabían lo que era el bien y el mal, pero no conocían la sabiduría, no lo habían probado. Su voluntad nunca fue en contra de Dios. Entonces el libre albedrío de ellos nunca fue trastocado. Fue Dios que dijo, el hombre se encuentra solo, habrá que hacer una compañía. Pone nombre a los animales. Adán hacía esto, trabajaba la tierra, hacía lo otro, alababa al Señor, andaba con Jesús, andaba por el Edén, lo hacía todo allí. ¿Me entiendes? Él nunca dobló su voluntad. Que no sabía lo que era el bueno y lo malo, claro que lo sabía, pero él nunca nunca trastocó la voluntad. Ahora, en el momento que ellos hicieron su voluntad, se les surgió un monstruo dentro de ellos, que es, yo puedo hacer lo que quiero, no lo sabía. Esa es la sabiduría del bien y del mal. Puedo hacer lo que me da la gana. ¿No entendéis? Es eso. ¿Qué es el mal? Es no hacer la voluntad de Dios. No es nada más que eso. Ellos lo sabían, pero lo codiciaron y lo hicieron. Y lo hicieron. Y ya está. Y ya porque está. vivían en el espíritu. Muy No hay bien. más. Y ya está. Punto. Y nosotros hacemos lo mismo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Claro, sí, claro. bueno, Es cierto. Sí, es cierto. Muy Es cierto. cierto, es cierto. Claro que se les abrió, de hecho, los ojos del alma. Ahora habían conocido una fuerza interior para hacer lo que ellos querían y automáticamente eran sabios en el bien y en el mal. Si cumplo el pacto, hago bien. Si por el contrario hago mi voluntad, hago el mal. Como seres autónomos, ya puedes hacer su voluntad y como seres autónomos ellos, ya que hicieron su voluntad, tuvieron que cubrirse sus intimidades. Todo había cambiado. Hay cosas que tienen que estar ocultas. Perdonad. Hay cosas que tienen que estar ocultas a los demás y ocultas a Dios. Pues al hacer mi voluntad, la oscuridad que dejamos atrás es la maldad. O sea, ¿por qué se taparon ellos? ¿Por qué es el significado de taparse el sexo? Porque es el significado de que es lo más oculto de... O sea, ¿cuál es la parte más íntima entre un hombre y una mujer? Cuando hacen el acto sexual. Cuando un hombre y una mujer se juntan, es la parte más íntima. No es una cosa demostrativa. Ahora la pornografía hace estragos, pero la realidad es otra. Si tú quieres a tu mujer y tu mujer te quiere a ti, es una cosa muy íntima y muy en secreto, que no quieres que nadie lo vea. Porque es una cosa muy tuyo, ¿me entiendes lo que te digo? Así, ellos, ese muy tuyo, ese muy, lo taparon, queriendo tapar el pecado, porque se encontraban desnudos. Se encontraron que habían hecho algo que ellos no sabían lo que era. Habían descubierto, habían destapado a esa fiera de dentro, que ellos no la conocían, que estaba ahí atada. Pero la destaparon. Y entonces se taparon. ¿Qué nos tapamos? El sexo. ¿Por qué el diablo ataca tanto al sexo? Porque es justamente lo más íntimo de los hombres y de las mujeres. Por eso el diablo ataca tanto al sexo. Por eso el diablo, pornografía por todos los lados, donde miremos. ¿Para qué? Para que codiciemos, para que nuestro punto de vista esté en lo terrenal y no en lo físico. Y no en lo físico y no en lo espiritual. Y si tenemos nuestro punto de vista en lo físico, es más fácil pecar, es más fácil vivir en el pecado, es más fácil hacer tu voluntad. Jesús era el único ser humano que vivió cumpliendo el pacto de Dios. Fue el único. Y por lo tanto, sin maldad, pues quebrantando su voluntad y por lo tanto sin maldad, muy bien. Él, al hacer la voluntad del Padre, tiene la voluntad de las victorias. Puede limpiar las manchas que se quedan detrás de la voluntad humana e iluminar ese hueco siempre que el ser humano acepte que su voluntad es el mal. Vuelvo a repetirlo. Jesús es el único ser humano que vivió
cumpliendo el pacto de Dios. No ha habido ningún ser humano más en la tierra que haya cumplido los 10 mandamientos, el pacto de Dios que dio con el hombre. Y Jesús fue el único que lo cumplió. Por lo tanto, él, que no tuvo maldad y que quebrantó su voluntad para hacer la voluntad de su Padre, porque él murió en la cruz, él hizo, cuando estuvo en Getsemaní, que él oró, dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Pase de mí esta copa si es posible, pero hágase tu voluntad, no la mía. Jesús no se puso en ningún momento en contra de la voluntad de Dios, se puso a favor de la voluntad. Él no tuvo pecado en ningún momento. Entonces, como él no tuvo pecado, y como él murió, y como él resucitó, ahora te está diciendo: ahora tú tienes tu voluntad. Tú tienes tu voluntad, y esa voluntad, y detrás está ese pecado, ahora yo lo puedo eliminar. Hagas tu voluntad o no hagas tu voluntad, yo puedo eliminar ese pecado. Solo tienes que dejar que yo entre en tu vida. Solo tienes que dejar que yo limpie tus pecados. Y entonces, tu voluntad, que es en contra de Dios por naturaleza, la iremos cambiando, y la iremos cambiando, hasta que sea una voluntad enrectada con Dios. Mientras tanto, la maldad la iremos limpiando. Llegará un momento en que ya estarás limpio. Llegará un momento en que seremos igual que Cristo, dice la palabra. Poco a poco, es un proceso, pero es todo a base de nuestra voluntad. Tenemos que saber que nuestra voluntad es el guerrero poderoso que tenemos que luchar. ¿Por qué fumas? Porque tu voluntad quiere que fumes. ¿Por qué bebes? Porque tu voluntad quiere que bebas. ¿Por qué dices mentiras? Porque tu voluntad dice que tienes que decir mentiras. ¿Qué hace el diablo? Se aprovecha del pecado que se crea detrás de tu voluntad. ¿Lo entendéis eso? Si tú dices, ¿por qué dice Pablo: resistid al diablo y él huirá de vosotros? Porque si tu voluntad está a favor de Dios, tú estás resistiendo al diablo. Porque yo quiero hacer tu voluntad, Dios. No hay pecado, el diablo no se puede coger a ningún lado. Pero si tú vas en contra de Dios, el diablo tiene un montón de cosas que cogerse. Y no se va, y se queda ahí. ¿Me entiendes? Y te machaca el cerebro, y te machaca la mente. Y venga ahora esto, y venga luego lo otro. Eso es lo que hace el diablo. Machacarnos, destrozarnos, porque para eso vino. Solo hay que hacer la voluntad de él, nada más, que es tan sencillo como cada día: Señor, el Padre nuestro, perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos a los demás. Esa es la voluntad de Dios. Ese mundo espiritual fue el que Pablo le estaba explicando a Timoteo en estas palabras: creído en el mundo espiritual, Jesús, no en el mundo terrenal. Esa lucha del bien y del mal, esa lucha que desde el principio ha habido, ¿me entiendes? Jesús la ganó en la cruz. Creído en el mundo, es que ahí venció Jesús, en ese mundo. Y nosotros parece que estemos derrotados en el otro mundo, en el mundo físico, pero no es verdad, es el mundo espiritual, porque dice que es más el que no se ve que el que se ve, dice la Biblia. Dicen que si pudiéramos ver en el mundo, o sea, si hay tantas personas, digamos, si pudiéramos ver las que no se ven, los espíritus, las almas que van, dice que... No son almas, son espíritus, son demonios exactamente. Hay millones de demonios que vuelan a nuestro alrededor. Millones de millones. Y que vuelan a la altura de nuestro cerebro y que nos pasan por el cerebro. Oyes voces, ¿no? Que vayas... Como si hubiese oído algo, ¿eh? Y es porque... Cuando tú te dejaste de beber, venía un demonio: bebe, tómate una cerveza, que no pasa nada. Vuelve otra vez al fango donde estabas. ¿Por qué tienes que salir de ahí? Cuando uno se deja el tabaco, fuma, que no pasa nada, hombre. Si un cigarro no hace daño a nadie. ¿Me entiendes? Sí, lo mismo, todo. Ya está. Si uno engaña a su mujer, no pasa nada. Por una vez no pasa nada. Al final, ¿sabes qué pasa? Que sí que pasa. Que se rompe una relación tan hermosa que tenías con tu mujer, saldrás destrozado por 20 minutos de placer. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Pero pasa con todo. Pero eso pasa. Pues esos son los demonios que están por todos los lados y que se meten en nuestro cerebro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La voluntad de Dios. Nada más. Y entonces Él es fuerte, tenemos al Espíritu Santo, hemos visto lo que es la vida de la piedad, es una continua lucha, una cosa con otra. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos los ángeles, tenemos muchas cosas. No estamos solos, no estamos solos, no somos derrotados, somos los victoriosos. Es al revés, es Él el derrotado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero es Él el derrotado, no somos nosotros.
Y tendremos trono y corona en el cielo. Jesús, mira, Jeremías 17:9 dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo profundizar? ¿Quién lo puede profundizar? Nuestro corazón es malo y perverso, y la Biblia, cuando habla del corazón humano, está hablando de la mente, de nuestra voluntad, porque el corazón es nuestra voluntad, es nuestra alma, no es nuestro espíritu. O sea, nuestra voluntad es mala y perversa. Desde el principio ya somos malos, nuestra voluntad, ya queremos hacer el mal, no el bien. Porque ¿dónde se crea la voluntad humana? En el cerebro. Y ahora, después de ver este panorama que hemos visto, de este mundo, del mundo espiritual, donde estos seres se mueven, podemos decir que ellos creyeron a Jesús cuando fue encarnando, sabiendo cuando el mismo Dios durante 3 días les predicó su plan y cómo solo a través de él la maldad es borrada de la creación. Solo la sangre de Cristo borra la maldad, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. El bien prevalece sobre la maldad. Pero nosotros todavía estamos en un mundo físico que está influenciado por un mundo espiritual. Y eso tenemos que entenderlo. Nuestro mundo físico está muy influenciado por el mundo espiritual, pero mucho. Y nuestra voluntad es atacada y bombardeada continuamente. Efesios 6:12, lo sabemos de memoria. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino contra los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan en las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Aquí están, aquí dando vueltas, aquí está nuestra guerra. No es él que me ha hecho daño, es el que está detrás de él que le dice lo que tiene que hacer. ¿Entendéis o no? No es la abuela que se ha pichado para que tú te... No, es que detrás de ella hay alguien que le dice, molesta a Maribí, es cristiana, machácala, que cobra 1.000 euros, machácala. ¿Me entiendes? Y la abuela lo escucha. Esa es la batalla. Pues entonces, si esa es la batalla, los seres humanos, ¿me entiendes lo que te digo? Ya sabemos contra quién luchamos. Ahora tenemos que luchar bien. Y esto dice Pablo a Timoteo, ejercítate cada día, vistiéndote la armadura de Dios. Cada día tienes que ponerte la armadura de Dios. Es que ayer luché y gané, ayer fue ayer, hoy es hoy. Porque nuestra pelea es contra el mundo invisible. Es que mi hija, lo siento, mi hija me ha portado mal, eso fue ayer, hoy es hoy es otra pelea diferente. Tenemos que ganarla. Es que mi mujer se ha portado mal, me ha hecho esto, no me deja lo otro. Eso fue ayer, hoy es otra palabra, hoy es otra guerra, ¿me entiendes? ¿Qué hay detrás de esas personas? Hay los espíritus inmundos que nos quieren hacer daño, que nos quieren destrozar, porque ellos quieren destrozar todo lo que sea de Dios. Nuestra pelea es contra un mundo invisible que creyó a Jesús sin ninguna duda. Ellos creyeron a Jesús sin ninguna duda. Y un día, un ejército de estos seres vendrán a pelear contra ti. Hoy, mañana, pasado, pero un día un ejército vendrá a pelear fuerte contra ti. Para que te vayas de Cristo, para que te vayas del Señor. Porque estos seres vienen a destruir, porque estos seres saben que se acerca el final, se acerca el fin, el Señor viene a buscar a su iglesia y ellos van a luchar a muerte. A muerte. Esta batalla dura y despiadada, sin tregua, y lo digo así porque es tal cual, una batalla dura, despiadada y sin tregua, se realiza en nuestra mente. Si pudieran, nos volverían tontos. Estos seres inmundos nos volverían subnormales, nos volverían retrasados mentales, para que no tuviéramos voluntad. Nuestra mente está totalmente influenciada por los demonios que vuelan por el primer cielo, por la atmósfera. Demonios poderosos que nos convencen que los pensamientos son nuestros. Pues dice que las cosas vienen de nosotros, el subconsciente, etcétera, etcétera. Es que yo hago esto porque oigo una voz que me lo dice, que es en mi interior, pero esa voz no viene de ti. Mira que el móvil de tu amigo, ¿ves? Sí, ¿ves? Mira, ¿qué móvil tiene tu amigo? Qué chulo que es.
y te crea envidia. ¿Ves cómo estás solo? Nadie te quiere. Se dice la voz. ¿Ves cómo estás solo? Nadie te quiere. Una mentira. Tienes familiares, tienes amigos, tienes gente que está por ti. ¿Entiendes? No, Dios siempre está por ti. Pero cuando la voz te habla de, ¿ves cómo nadie te quiere? Porque te quiere aislar de la sociedad. ¿Ves? Dios pasa de ti. Tus problemas son tuyos. Él no pone su mano en tus problemas. Tu enfermedad sigue siendo tuya, te dice el diablo. Y esa mujer que pasa por ahí puede ser tuya, y aquel hombre puede ser tuyo. ¿Ves? Lígatelos. ¿Ves? Destroza tu matrimonio, destroza tu pareja. Esas son las voces que están ahí dentro. Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Padre de mentira. Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Y si te crees la primera mentira, otra mentira más grande te viene detrás. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que vivir, como dice, ejercítate en la piedad. Cada día en el misterio de la piedad. Tiene muchos secretos. Hemos estado estudiando ser mansos y humildes. Contacto con el Espíritu. Contacto con la palabra de Dios. Contacto con... sabiendo nuestra vista puesta en Jesús. Si te ejercitas cada día hay que ejercitarse, hasta que eres un valiente, que eres un soldado grande. La pornografía, lo más terrible que hay, secretos, la pornografía es una armadura que se te pone encima, que no te la puedes quitar. Cuando ves a una mujer, automáticamente te vienen imágenes sexuales horribles, que no son humanas eso. El amor entre un matrimonio es lo más bonito que hay, es lo que está destrozando el diablo, lo está destrozando completamente. Los niños ya empiezan con los móviles a ver pornografía desde pequeñitos, pobrecitos. Es así. Es muy triste. Dice, versículo 14, por lo tanto, estén firmes. Aquí hay unas palabras de aliento. Tengan el cinto de la verdad abrochado. El cinturón de la verdad, no de la falsedad, de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu de verdad, dijo el Señor. Y el Espíritu de verdad, Él os llevará a toda la verdad. Alrededor de sus cinturas, póngase el pectoral de justicia. La justicia, el pecado del Señor. Nos libra del pecado, o sea, la justicia es la sangre de Jesús, que nos limpia de pecado. Aferrados al Espíritu Santo, de verdad, ayudándonos en nuestras debilidades y evitando que pequemos. Y dice el versículo 15, y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Dios, de la paz. Utilizando en nuestro caminar el Evangelio, que hemos estado atentos a que no se distorsione para nuestra relación con los demás. Las buenas noticias de que Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para que seamos felices, para que seamos libres, para librarnos justamente de esta maldad cruel que está en el cielo. Justamente para eso Él ha venido, para que tengamos relación con Él. Versículos 16. Siempre carguen el escudo de la confianza, con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. El escudo de la fe. Porque sin fe no puedes hacer nada. ¿Qué es la fe? Creer lo que no se ve. Creer lo que vendrá. Ya hablaremos de la fe, integraremos fuerte en la fe. Pero la fe básicamente es creer en lo que no se ve, pero saber qué pasará. Yo no sé cómo, pero Vilma estará aquí en las reuniones. Yo lo creo fervientemente. Eso es la fe. Sí. Yo no sé cómo, pero Dris estará aquí en las reuniones. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es la fe. ¿Verdad que no se ve? Pero yo lo creo. Amén. Ese es el escudo de la fe. Bueno, hay que tener fe. Y tomen el casco de la salvación, juntamente con la espada por el Espíritu. Esto es la palabra de Dios. La Biblia. Esto es la palabra de Dios. Biblia bonita. Obedeciendo. Primer paso. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál fue los primeros caminos de
de la piedad. Hemos dicho ser mansos y humildes. Obedecer y saber que necesitamos de Dios, que necesitamos de los hermanos, que necesitamos unos de otros, que no somos autónomos. Esa es la humildad. Que necesitamos de Dios cada día. Nuestra voluntad está orientada hacia Él. Y el pecado no tiene lugar. El mal no tiene lugar. Si nuestra voluntad está hacia Él. Ahora, ¿podemos pecar? Claro. Somos humanos. Pero para eso está la sangre de Jesús que nos limpia. Pero no vamos a pecar. No vamos como una flecha directo al pecado. Nuestra voluntad es diferente. Nosotros queremos hacer el bien a los demás. Nosotros queremos que los demás conozcan al Señor. Nosotros oramos por los demás. Cuando uno nos hace daño, nosotros oramos por aquella persona que nos hace daño. No lo maldecimos. Cuando alguien viene a pelearnos, intentamos no pelear con aquella persona. Intentamos que aquella persona razone de unas formas adecuadas, de que ese demonio que hay en contra de él se huya de él, de que las cosas vayan más tranquilas. Nuestro caminar es diferente. Aquí tenemos la esencia del creer para practicar en nuestra vida de piedad. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y su palabra es nuestra espada para luchar contra esos seres despiadados que quieren hacer doblegar nuestra voluntad. Cuando llegamos al Señor, nuestra mente tiene unos programas que no son adecuados con el procesador que tenemos ahora. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Cristo, y yo tengo mi procesador, pues digamos en el móvil, y yo llevo un procesador del número 4, y resulta que cuando llego a Cristo necesito tener un procesador del 28. Y tengo unos programas metidos que funcionan con el procesador número 4, no con el 28. Entonces hay un cruce de cables en mi cerebro cuando yo conozco al Señor. ¿Cómo es posible que una persona haya muerto y haya resucitado? ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo me limpie de pecados? Porque mi procesador está desconectado con el nuevo ordenador. Ahora nuestro nuevo ordenador, que es la Biblia, nuestro nuevo ordenador habla con un lenguaje que nuestro procesador todavía no reconoce, porque somos nuevos. ¿Entendéis eso? ¿Y cómo se puede hacer cambiar ese procesador? ¿Cómo cambiamos un procesador del otro? ¿Cómo modernizamos nuestro procesador del número 4 al número 28? Pues muy sencillo, con una cosa que tendríamos que hacer a partir de hoy, que es por lo menos aprendernos un versículo diario de la Biblia, o por lo menos uno a la semana. Y eso tendríamos que practicarlo. Eso es practicar la piedad. Porque según van entrando los nuevos programas van saliendo los viejos. Y aunque tú parezca mentira y que digas, es que mis neuronas no funcionan, cuando tú aprendes de la Biblia, te entran neuronas nuevas y aprendes cosas nuevas. Y tu mente se abre y se abre y se abre y se abre y se abre. Y lo viejo va pasando y queda lo nuevo. Y así tú meditas de día y de noche en la palabra de Dios y haces la voluntad de Dios. Y si tú estás en línea con la voluntad de Dios, ¿dónde está la maldad? Ahora, si tú no estás en línea con la voluntad de Dios, aquí tienes la maldad. Aquí tienes al diablo que viene enseguida al ataque, mis guerreros. Que este es de los míos, del que hace lo que le da la gana. ¿No entendéis? Es así. Cosas sencillas. Un versículo a la semana. Todos los días yo cuelgo un versículo en el grupo. Pues tendríamos que aprendernos un versiculito pequeño. Vamos aprendiendo. Se va quedando en nuestra memoria. Durante el día vas pensando, ¿y qué quiere decir este versículo? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir lo otro? Y vas pensando, y tu mente se va abriendo. Y el Espíritu Santo solo actúa con la palabra de Dios. ¿Cómo hemos dicho que es la espada? La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te trae a tu memoria, no hagas esto porque ya sabes lo que dice la Biblia. Si haces esto, vas por buen camino. Si haces aquello, pues bueno, tendremos que estar un poquito más trabajando en ti. Porque el Señor todo lo quiere para bien para nosotros, todo. Y aunque nosotros creamos que todo lo que nos pasa es malo, todo lo que nos pasa no es malo. Es al contrario, es bueno. Cuanto más problemas tienes, más Dios está contigo. Es al contrario. Parece mentira, pero es así.